Regresamos con más noticias. Ante las pocas posibilidades de que se unan las dos facciones que encabezan el presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, y el exmandatario Hipólito Mejía, un tercer grupo surgió este martes a lo interno de esa organización política. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos detalla por qué. La nueva tendencia del PRD entiende que la unidad debe ser la característica primordial de ese partido para hacerle una verdadera y efectiva oposición a la política económica del gobierno. Sin embargo, no se dieron a conocer como una tercera fuerza a lo interno del PRD, sino como un grupo de PRDistas que le duele su partido y el país. Pero hemos dejado de lado esas diferencias para enfrentar unidos lo que es un intento del gobierno en imponer más impuestos. Mientras que el ex candidato vicepresidencial Luis Abinader afirma que buscarán a toda costa la unidad en el Partido Blanco, añadiendo además que rechazarán todo tipo de impuestos contra la población. ¿Esto se constituye en un tercer frente dentro del partido? No, son un grupo de personas que habían tenido diferencias, se unieron y lo que queremos es, la única oposición que nosotros queremos hacer es a esa reforma tributaria atropellante, abusadora, que se busquen los responsables del hoyo de Leonel, de los 187.500 millones de pesos que dijo Danilo Medina. Pablo Luis Santana, Noticias, Telemicro. Y precisamente en torno al mismo tema, dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano de la tendencia de Hipólito Mejía esperan que el nuevo grupo que encabeza Luis Abinader contribuya a la unificación del partido y no sea un factor que acreciente la división. José Armando Polanco con más. El ex candidato vicepresidencial de Hipólito Mejía decidió ir por su camino y encabeza la tercera fuerza en el PRD. Sin embargo, para los hipolitistas es algo que se veía venir. Luis Abinader, que estaba encabezando esa rueda de prensa, siempre ha tenido una corriente impulsando sus aspiraciones y que en el pasado proceso hizo una alianza con Hipólito Mejía, de manera que yo lo veo enmarcado dentro de esa corriente y sobre todo que se habla de la unificación. En tanto, Janet Camilo, presidenta de las Mujeres Socialdemócratas, espera un acercamiento sincero de todos los sectores del partido. Nosotros, los PRDistas y las PRDistas, no queremos seguir apostando a la individualización, al individuo, al ego de que yo soy y de que conmigo hay que contar, sino que de las cosas que tenemos que cambiar para ese reencuentro es imitar con hechos y acciones a Peña Gómez. Un grupo de simpatizantes del expresidente Mejía se lanzaron como opción para la unidad. La tercera fuerza la encabeza Luis Abinader, Orlando Jorge Mera, Eligio Jaques y Guido Gómez Mazara, entre otros. Por otro lado, el equipo económico del gobierno entregará el próximo jueves al sector de Mejía la propuesta de reforma fiscal. José Armando Polanco, Noticias, Telemicro. Bueno, ya veremos en qué termina todo esto. En tanto, el gobierno debe investigar y someter a la justicia a los funcionarios corruptos que originaron el déficit fiscal. Esto según el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien pide al sector empresarial sacrificarse para evitar que la reforma impacte drásticamente a los más pobres. Rosani Zapata con más detalles. El arzobispo de Santo Domingo emplaza al gobierno a investigar las denuncias de corrupción para identificar a los funcionarios que presuntamente habrían originado el déficit fiscal. Que si ha habido funcionarios corruptos, pues nada, que se establezca, se investigue y se establezcan las responsabilidades. El prelado insiste en que la reforma fiscal afectaría drásticamente a los más desposeídos, por lo que exhorta al sector empresarial a asumir un pago más elevado de impuestos, aunque sea de forma temporal. Yo creo que el país en sentido general no está en condición, me refiero de clase media hacia abajo, para imponerse más sacrificio de lo que tienen. Pero yo creo que en estos casos se impone el que los que tengan más posibilidad económica acepten una cuota, al menos temporal, de sacrificio. De su lado, el empresario Arturo Martínez Villanueva acoge la propuesta del cardenal y asegura que la misma será respaldada por todo el sector empresarial para evitar que el paquete fiscal perjudique a los pobres. Así debe ser. Finalmente usted verá que así va a ser. El representante católico sugiere al gobierno un plan de austeridad. Rosani Zapata, Noticias, Telemicro.
Bien, el presidente Danilo Medina, junto a la Comisión de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, pasó revista a los diferentes proyectos que posee en carpeta para el fortalecimiento de las pymes. En la reunión de trabajo, el mandatario reiteró el compromiso del gobierno en importantizar las pymes, cuyo sector, compuesto por más de 460,000 micro, pequeñas y medianas empresas, generará unos 400,000 nuevos empleos. En el encuentro estuvieron presentes, además del presidente Medina, quien lo encabezó, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa, el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, la directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo, y la directora de Banca Solidaria, Mayra Jiménez, entre otros. En tanto, el Ministerio de Hacienda incluyó en la nómina de pensionados y jubilados a 170 ex trabajadores cañeros. Con esta disposición, la cartera cumple un acuerdo a favor de personas que se dedicaron al corte de la caña durante varias décadas. El grupo favorecido forma parte de 424 ex trabajadores cañeros indocumentados que fueron pensionados mediante el decreto número 245-12 del Poder Ejecutivo. El gobierno tiene planificado someter al Congreso el presupuesto de 2013 antes de que concluya el año, pero para eso requiere que haya sido aprobado el proyecto de reforma fiscal que se discute. Para aprobar el presupuesto este año necesitamos tener una reforma, porque el presupuesto no lo podemos elaborar hasta tanto no sepamos lo que va a salir de la reforma. Nosotros entendemos básicamente que es una declaración, yo diría que no arroja mucha confianza al proceso. Sobre el tema, el dirigente sindical Rafael Pepe Abreu pronostica que no habrá acuerdo total en torno al proyecto de reforma fiscal impulsado por el gobierno. Que aquí no va a haber un acuerdo, un consenso, eso lo sabe todo el mundo. Yo no espero aquí que de aquí salga un acuerdo entre los sectores, eso es imposible. Ese es el sueño del presidente, la meta del presidente Medina. La vicepresidenta de la República y coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, Margarita Cedeño de Fernández, recordó a los comerciantes que integran la red de abastecimiento de la tarjeta Solidaridad que solo deben despachar alimentos para que los beneficiarios puedan involucrarse en el programa de nutrición que promueven. A propósito del Día Mundial de la Alimentación, Cedeño de Fernández manifestó que es importante que las familias dominicanas cuenten con una mejor alimentación. Expresa su consternación. Tras la pausa sabremos las reacciones que sigue provocando la propuesta de agravar las penas contra los menores de edad en conflicto con la ley. Ya regresamos.